Bien, ya aprendimos que el rompimiento de estructura nos permite a nosotros cómo podemos nosotros determinar cuándo el mercado es fuerte o no es fuerte, cuándo nos podemos recargar en el precio y cuándo no nos podemos recargar en el precio, cuándo el mercado logra cambiar y cuándo el mercado es desarrollado o no es desarrollado. Eso lo entendemos obviamente con un rompimiento. Yo sé que aquí entender esto me permite a mí saber dos cosas. Uno, entender la estructura y dos, saber quién va a ser mi enfoque. De cuál de estos yo determinaría mi enfoque. Se los dejo por unos segunditos. ¿Cuáles de ustedes, cuál creerían que tiene el enfoque o de dónde a dónde me tendría que determinar ese enfoque? ¿Sí? Tal cual, el enfoque, yo ya identifico que aquí, ¿por qué? Porque este ha sido el último rompimiento válido, el último que yo tengo válido, ¿sí? El cual a mí me permite saber que este fractal, este rango tiene el suficiente dinero como para recargarse número uno y sabemos que de esto es totalmente válido. Ahora, yo, ¿cómo voy a saber? Sí, porque yo ya sé que esto es el válido, pero ahora, ¿cómo yo voy a entrar? ¿Qué punto es el que me va a servir a mí? ¿No? Porque yo aquí ya identifico que este es el rompimiento válido, pero yo tengo acá 30 puntos. Yo no sé va a ser el válido. ¿Sí? Y eso lo vamos a aprender ahora. Vamos a aprender ahora cuál es el punto que nos va a servir, porque ya sabemos que ese rango va a ser bueno, pero ¿qué punto me va a funcionar? Y, y para eso tengo que aprender, obviamente, varias cosas a partir de Voice, a partir de un desarrollo. Y esto obviamente es una primera parte, entender la lógica detrás de esa selección de puntos que vamos a identificar. Para eso vamos a aprender nosotros que tenemos dos tipos de puntos, un punto extremo y un punto decisional. Vamos a ponerlo como E y D. Dentro de los points generados vamos a tener dos tipos de puntos, un punto extremo y un punto decisional. El extremo, ¿sí? Va a poder generarme obviamente el rompimiento por sí solo. Si me lo genera por sí solo, obviamente es el extremo que va a ser válido. Ahora, el decisional se divide en dos puntos un poco más desarrollados, es decir, se divide en dos. En un decisional que decide continuar y un decisional que decide romper, ¿sí? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál de los dos es válido? El que decide romper es aquel que es válido y el decide continuar es aquel que no es válido. Bien, ¿por qué? Vamos a identificarlo justamente con esto, ¿no? Vamos a ver una estructura tal cual como podría llegar a ser este. ¿Y qué pasa? Esta viene, llega a una zona y ¡pum! Rompe. ¿Qué pasa aquí? Esta, al romper, solamente necesitó de un POI, el POI que se generó. Cuando nosotros hablamos de extremos y decisionales, cuando nosotros hablamos de este tipo de zonas, hablamos de zonas que son generadas, ¿sí? Dentro de ese desarrollo. Es decir, un extremo o un decisional es un POI, ¿sí? Generado. Si es un extremo, es un único POI que se genera al extremo. Si es un decisional, es un POI que se generó en el desarrollo aparte del decisional, ¿sí? Es decir, que esto, si bien visualmente puede ser que solamente tenga el extremo, pero también puedes llegar a tener un decisional, es decir, aquí guardadito dentro del desarrollo, nosotros podemos ver una vela que me marca un POI decisional. Entonces ahí ya tenemos dos POIs, tenemos el POI extremo y el POI decisional, que es lo que estamos aprendiendo. Nosotros ya identificamos que de aquí a aquí es mi rango. Yo ya sé que tengo que marcar de aquí a aquí y que esto es mi impulso válido y que en alguna área de todo esto va al mercado a retroceder. Bueno, yo puedo agarrar Fibonacci si quiero 71,8, 70,5, 78, 61,8, lo que ustedes quieran marcar y puede ser válido. Pero yo quiero que tenga un enfoque muchísimo más preciso. Bien, y con eso vamos a empezar a aprender sobre los POIs. Algunos ya conocen order locks, conocen oferta y demanda, conocen diversos conceptos de POIs y vamos a utilizarlos en estos escenarios, ¿no? Si tenemos solamente un POI, el POI del extremo, ¿sí? Quiere decir que solo se necesitó del extremo para generar el rompimiento. Por ende, el único que tiene dinero es el extremo, ¿ok? Ahora, si se necesitó de otro POI, es decir, que el mercado dentro de ese impulso tuvo otro POI, bien, quiere decir que necesitó de un decisional para romper, ¿ok? Y aquí viene la situación. Esto obviamente puede verse de manera de un impulso o pudiese verse un poquito más desarrollado que creo que es de la manera que comúnmente más sucede, ¿no? Tenemos algo como esto y puede llegar a verse algo como esto, ¿no? El rompimiento ya sabemos aquí que no proviene solo del extremo, sino que proviene del decisional, es decir, que el mercado tuvo que generar un decisional, es decir,
Muchas veces tenemos un extremo que tiene mucha fuerza, es decir, que vemos velas grandes, 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 pero el mercado retrocede antes. Y recién el decisional, por más de que las velas sean lentas, es el que rompe. Y aquí va un paréntesis muy importante. No quiero que salgan ustedes con la tontería de decirme que es que la velocidad de las velas determina si el punto va a ser válido. Chicos, he visto fundamentales que me han tocado la vela así y me ha dado una entrada precisa en este punto. Y no quiere decir la velocidad de las velas que se va a llevar a mi precio automáticamente. La velocidad de las velas simplemente habla de la liquidez o del dinero ejecutado en ese instante. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de especulaciones falsas, que es justamente la que quiero que aprendamos a desarrollar. Bien, entonces una vez que nosotros entendemos esto, una vez que aprendemos este punto, vamos a entender que tenemos un decisional, ¿ok? Pero este es el decisional más fácil, este es el decisional que decide romper. Decide un rompimiento, ¿por qué? Porque es generado antes del boss. Es aquel que el extremo no tuvo la fuerza suficiente y tuvo que generar un decisional, tuvo que generar más dinero para poder romper. Entonces nosotros sabemos que la liquidez mayor se encuentra aquí. Y acá voy a hacer un paréntesis, ¿por qué? Porque si bien digo que la liquidez mayor se encuentra ahí, pero no quiere decir que solo va a reaccionar ahí. ¿Ok? Muy importante. Identificar este tipo de cosas nos va a dar mayor confianza para tener en un punto, no para enfocar toda nuestra confianza en un punto. Es decir, no porque yo ya tengo el decisional válido voy a agarrar y decir, ¿sabes qué? Es el único que va a ser válido. No. Si yo tengo el extremo y el decisional y ambos son válidos y el decisional es aquel que me rompe, yo obviamente le voy a prestar más enfoque al decisional, claro. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que llegue al decisional, no me dé ninguna confirmación, llega al extremo y en ese extremo me dé la confirmación. Y eso es algo que yo quiero que aprendan. Esa información que vamos a buscar aprender de manera lógica. Entonces, yo se entiendo ahí que tengo dos tipos de POI, un decisional que decide romper y un extremo que decide romper. Que en algunas ocasiones el extremo, por más fuerte que sea, requiere de un decisional. Ahora vamos a hablar de ese decisional que decide continuar. Es decir, que ya se rompió estructura desde antes y que esto es importante. Todo esto de extremos y decisionales habla de un rompimiento inicial, no de rompimientos subsecuentes, ¿sí? No de que hay el que me rompió el desarrollo de este, de aquel, este va a ser mi punto, no. El desarrollo, el rompimiento inicial que tenemos nosotros es donde nosotros tenemos ese dinero, obviamente. Bien, entonces ese decisional que decide continuar es aquel que ya a partir de un rompimiento, a partir de un punto, ¿sí? El mercado retrocede y genera otro POI. Es decir, que aquí tenemos otro POI. Y que hay muchos de ustedes dicen, ay, es que es acá la entrada, es este el punto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que este no es el generador, este no es el que tiene el dinero. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Lo mismo con un decisional, que puede pasar que aquí se genera otro. ¿Y qué pasa? Que todos acá están esperando vender en este punto y se lo llevan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que identificar claramente quién es el que genera. Si el que rompe estructura, si es un decisional que rompe o un decisional que continúa. Si es un extremo o un extremo que continúa. Quiero que ustedes vean en este punto, ¿sí? Quiero que ustedes identifiquen en este escenario. Quiero que veamos claramente lo que pasa aquí. Y quiero que identifiquemos este rango de aquí a acá, que es un rango de 4 horas. Es un rango que va de aquí a acá arriba. ¿Yo cómo voy a saber qué punto es válido? Primeramente, podemos hacer algo que nos enseñaron en la vieja escuela. PD Array, Premium and Discount. Bien, yo puedo agarrar, marco mi rango y divido al 50%. Entonces, por descarte, estas dos zonas de acá arriba ya no son válidas. Bien, ahora, tengo yo esta zona, tengo yo esta zona, tengo yo esta zona. ¿Ok? Yo sé que ustedes ya vieron que esta zona funciona, pero ignoremos que funciona. Ignoremos que todavía esto no ha pasado. ¿Qué es lo que quiero que identifiquemos? Para yo saber qué punto va a ser válido, ¿sí? Porque dense cuenta que en este punto reacciona y que muchos ahí esperaban que reversionara, hay que identificar quién tiene el dinero suficiente. Para eso hay que enfocarnos desde el primer rompimiento de ese rango, identificar desde el inicio de ese rango.
¿sí? Que si bien esto genera muchísima desesperación y por eso es que Smart Money es tan odiado por muchos, porque es de muchas reglas. Bueno, esas reglas son aquellas que nos construyen una disciplina y aquellas que nos van a dar una constancia y a su vez una consistencia. Entonces, eso tengo que identificar ese inicio. E identifico aquí, este es el primer rompimiento. ¿Y quién es el generador de ese rompimiento? El extremo, ¿sí? Ah, Leo, es que hay un decisional, pero fijémonos bien, esto es un decisional. Pero este decisional, ¿qué decide hacer? ¿Continuar o romper? Decide continuar. ¿Por qué? Porque el rompimiento a partir de esta vela y esta segunda es donde se genera. ¿Y de dónde se genera? Del extremo. Por ende, esto, ¿sí? Son solamente zonas de reacción. Y es muy importante aprender a definir zonas de reacción versus reversión. ¿Cómo saber cuándo una zona es de reacción? ¿Cuándo saber cuándo va a ser una zona de reversión? Hay que identificar muy importante esto. Y aquí quiero darles una premisa fundamental. Todos los puntos van a dar reacciones. Todos, absolutamente todos, dependiendo del time frame. ¿Sí? Si son válidos, si tienen obviamente las confirmaciones para hacer un POI válido, van a dar reacciones. Todos, absolutamente todos. Bien, pero no todos van a dar reversiones. ¿De qué depende que dé una reversión? De la estructura, de que el POI sea válido, ¿sí? Y de qué me genera ese POI. Yo por más que tenga una estructura alineada, ¿sí? Y yo digo, bueno, esta estructura sí, está rango bien marcado, punto bien marcado, se cuenta cómo aquí yo marco mi punto y qué hace el mercado. Pum, da una reacción. Y hay muchos de ustedes habrán dicho, esto ya es compra. Es más, en una hora, si yo me voy a una hora y me voy a ese punto, yo hasta puedo llegar a marcar un rompimiento. Que es lo que muchos hacen. Y que ahí va otro error. Esto ya es un rompimiento. Uno, error con mecha. No es un rompimiento. Y llegaron ahí y dicen, bueno, ya está, compra aquí. Y se lo lleva. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, que la mayoría de POIs son solo de reacción, ¿sí? Si tú te pones a marcar POIs y 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 POIs, vas a darte cuenta que todos fallan. Perdón, que todos reaccionan. Todos los POIs reaccionan. Todos. Por eso es que cuando ustedes cometen ese error que yo les digo, a ver, busquen que siempre responda algo. Y ustedes ven esa mechita y esa mechita en un minuto con el punto de 3, de 4, de 3,5 segundos está reaccionando justo en ese punto y en ese punto buscan un rompimiento. ¿Sí? No es así, tiene que ser proporcionalmente válido. ¿Ok? Y eso quiero que entendamos. ¿Ok? Y también quiero que entendamos ahora, porque acabamos de entender esto, ¿no? Acabamos de entender que ese mercado, ese movimiento, nosotros tenemos este punto, que puedes llegar a ser de esta manera. Y si es de esta manera, ¿quién tiene el rompimiento? El decisional. ¿Ok? Y esto es muy importante. Bien. Muy importante. Y que a su vez, una vez que entendemos esto, tenemos que aprender a identificar, ¿sí? Aprender a identificar cómo, ¿sí? Cómo esto, cómo el mercado va a tener dentro de esto, fractalmente, otro decisional y otro extremo. Es decir, yo se identifico aquí, pum, este es el decisional. Este es el extremo, este va a ser el punto que voy a marcar. Bien, yo lo identifico y lo marco. Acá está el punto. Pero yo no me di cuenta que justamente dentro de esa vela verde y esa vela roja hay una vela más chiquita haciéndome algo como esto. En un fractal más pequeño el mercado te hizo algo así. ¿Sí? Cuando refinas, obviamente. ¿Sí? Que eso es obviamente refinar dentro del POI. Que lo vamos a ver en temporalidades o que lo vieron en temporalidades. Bien. Entonces aquí nosotros tenemos esto. Y aquí nuevamente, cuando yo selecciono, puedo seleccionar aquí ambos POIs, obviamente. Yo puedo seleccionar el POI decisional y el POI extremo. Bien. Pero aquí justamente es donde entra nuevamente. ¿Por qué? Porque si ustedes están marcando un POI como este, ¿sí? Y ustedes le están dando importancia a un POI como este, ¿sí? Ahí tienen que entender por qué no puede funcionar. ¿Por qué? Porque ustedes obviamente mientras más se bajan de time frame, ustedes van a decir, bueno, llega a esta zona. Y llegando a esta zona le doy toda mi confirmación. ¿Qué pasa? Que yo esta zona solamente me la quedaré observando. Porque es una zona que no me sirve. ¿Sí? Y ahí es donde ustedes a lo mejor se comieron ya dos stop loss. Porque se comieron el que intentaron aquí, rompe estructura, ahora sí, sí, ahora sí, y pum, la vuelve a romper. Y ahora en esto ya no lo toman porque ya no tienen la confianza suficiente. Ya aquí dicen, no, es que esto ya no va a ser rompimiento. Y se da, retrocede, se da la entrada y se va. Y ustedes tenían miedo de que esto fuera a seguir siendo bajista. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que identificar muy bien los rompimientos de estructura, hay que identificar muy bien los POIs. Y quiero que aquí surja otra premisa, la premisa principal de cuando yo tengo
una estructura bajista, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Y se lo voy a poner un ejemplo en H1. Más bien, en M15. Supongamos que esto es M15. Y aquí en M15 esto me rompe. Bien. ¿Qué pasa aquí? Esta era una zona donde ustedes querían recomprar. Pero te la rompe, se la lleva. Bien. ¿Qué pasa en la cabeza de muchos? Bueno, acá hay otra zona. Espera confirmación. Te da confirmación, te la rompe. Bueno, acá hay otra zona. Te la rompe. Te la rompe. Y llega acá, igual, una zona de M15, porque esto todo ha sido en M15 y lleva. Entonces, ¿qué surge en esta premisa? En esta premisa entendemos. ¿Qué es lo que entendemos? Ah, que las zonas de M15 funcionan. Simplemente que pues, la tercera es la vencida, ¿no? Que la que sirve es la zona de M15. Y que va a funcionar de esa manera, ¿no? Como Leo me dice, hay que simplemente esperar confirmaciones. No, hay que ser proporcionalmente válidos. Cuando yo ya soy bajista en una temporalidad, cuando yo ya me vuelvo a una tendencia, yo no puedo esperar frenar a la tendencia con una temporalidad igual o menor. Siempre tengo que esperar a frenarla con algo mayor. Es decir, ¿por qué creen que funcionó esto? Es algo que no estamos entendiendo. Esto funcionó no porque en 15 minutos haya sido una zona, sino porque en una hora el rango era así. Y que esa zona de 15 es una zona que nosotros tenemos, ¿sí? En H1, refinada a M15 y que justo funcionó esa zona. Entonces no la frenó la zona de M15, sino que la frenó la zona de de H1. Entonces, ¿qué quiero que aprendan con esto? Quiero que entiendan que cuando ustedes ya tienen una tendencia bajista, cuando ya una hora es bajista, cuando aquí una hora ya se vuelve bajista, todos los points de una hora que ustedes tengan marcados, bórrenlos, ¿sí? Todos estos points que digan, es que esta compra, esta compra, esta compra, esta compra. Y me digan, pero es que Leo justo llega a esta zona y sube. Sí, pero vean por qué sube. Ok, porque diario era así y justo esta zona refinada era un decisional de H1 dentro de una zona de diario. Y por eso funcionó. Entonces, aprendiendo a ser proporcional, yo me voy a evitar muchos errores, ¿sí? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué esta zona, ¿sí? Digamos, ¿por qué esta zona? Vamos a ver aquí el escenario. ¿Qué pasa? Yo tengo aquí H1 bajista y yo quería alcista, yo quería comprar aquí, ¡pum! Me lo barre. Bueno, entonces yo busco esta zona de H1. Otra vez te lo barre. Bueno, pero yo busco otra vez esta zona de H1. ¿Qué pasa? Que desde acá arriba tú ya tenías H1, perdón. Ya tenías H1 totalmente bajista. Aquí H1 era bajista. No tiene sentido que sigas buscando en H1 zonas. Anda un timeframe más grande. Ok. Sí. Dense cuenta aquí. Quiero que ustedes vean. Ustedes tienen aquí una zona de H1. Aquí tienen una zona de H1. Bien marcadita. Aquí. Sí. Y que de hecho esta zona, al comprar, te da este TP. Bien. Pero, Leo, entonces, ¿por qué me funciona esa zona? ¿Y por qué después se la terminas llevando? Porque si nos damos cuenta, era una zona refinada de H4. Y ahí es donde funciona. ¿Pero por qué no funcionó? Porque no es válida. Porque esa zona es solamente un decisional que decide continuar. Es decir, solamente me da una reacción. ¿Ok? Aquí, ¿por qué lo frena el POI de H4? Y eso es importante. A ver, yo no hablo de POIs. Yo no hablo de que si te barres este POI de H4 ya no vas a poder agarrar más POI de H4. Hablo de fractales. Si tu H4 ya es bajista, pues obviamente ya no es bajista. Y aquí va justamente esto. ¿Por qué mi rango va de aquí a acá? ¿Y por qué no va así? Porque recordemos que buscamos de 2 a 3 velas que me den un movimiento importante en una misma dirección. Personalmente, 3 velas. ¿Sí? Aquí ninguna de estas velas me lleva a una dirección. Aquí sí hay 1, 2, 3. Pero dense cuenta dónde están estas 3 velas. No se mueven de ahí. Son velas indecisas, velas de pausa. ¿Ven? ¿Dónde yo tengo un retroceso? Bueno, acá. Entonces por eso es que yo marco mi rango de ahí a aquí. ¿Sí? Y dense cuenta que aquí H1 ya era bajista y ninguna zona de H1 funcionó. Leo, pero ¿por qué funcionó entonces esta zona de H1? ¿Por qué funcionó esta zona, Leo? Dime. Bueno, ya les dije. Lo mismo. A ver, vayan a M15. ¿Por qué funciona? A lo mejor
No sé si vaya a funcionar. ¿Por qué funciona esta zona de M15? Supongamos que la toca. ¿Por qué funciona esta zona de M15, Leo? Si M15 es súper bajista, ¿no? Ah, es que no es la zona. No es que M15, no. M15 es la zona refinada, sino que es H4. Bien, esto es muy importante. Muy importante aprender a determinar cuál zona va a ser válida y cuál zona no va a ser válida. Porque hay puntos de reacción y porque hay puntos de reversión. Como yo voy a saber que este punto solamente me va a reaccionar y después se lo va a llevar. Esto lo tengo que aprender todo en el conjunto de reglas que voy a estar sumando. ¿Sí? Y entendamos que extremos decisionales es una primera parte. Refinar los POIs es una segunda parte. Ser proporcionalmente es una tercera parte. Y falta una cuarta parte, que ya les dije. Hay que aprender. Órdenes y dinero es igual a qué. Órdenes y dinero es igual a qué. Ahí está la tercera respuesta. ¿Sí? Entonces entendamos una vez ese punto. Y una vez que entendamos eso, vamos a tener una mayor claridad al meter esas entradas. Y yo voy a saber cuáles puntos eran solamente una trampa y cuáles puntos eran totalmente válidos. En qué puntos yo me tengo que recargar y en qué puntos no. Y un tip que también les doy. No porque ustedes tengan una zona diaria que lograron refinar en M15, no quiero que ustedes agarren y digan, ay, es que esta zona es válida, yo me quedo acá. ¿Qué pasa en el mercado? Ay, ahí me quedo. Y se va por querer ser refinados. Yo tenía una práctica enorme con el refinamiento y ya literalmente no me importa si el stop loss es de 12 pips. Antes me moría por ser refinado, ahora ya no me muero por ser refinado. Que si bien mis stop loss son de 1,5 pips, de 2 pips, pero yo ya no me muevo por ser refinado. ¿Sí? Y aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo y quiero que le vean a ustedes muy, 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 muy claro. ¿Sí? Quiero que ustedes lo vean muy claro. Vamos a borrar esto. Quiero que ustedes identifiquen aquí cómo dentro de este rango, ¿sí? Como quiero que ustedes vean de aquí, cómo está esta zona semanal. Este POI semanal. Bien. Y quiero que vean dentro de él que hay una zona diaria muy linda. Todos los refinados la esperaron aquí. Todos los refinados la esperaron ahí. ¿Qué hizo el mercado? Vamos a adelantar un poquito para que esto sea un poco más rápido. Ok. Llega a la zona y ustedes esta zona la tienen borrada. Usted dice, no, tiene que llegar acá. Esta es la zona verdadera. ¿Y qué hace el mercado? ¿Se va? Se va sin ustedes. Les da un 15, 20, 30% en Bitcoin, en Forex les da 200, 300 pips, les da movimientos diarios, semanales, porque estos son POIs refinados. Y se pierden ustedes por querer refinar la zona. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de esta punta a esta zona? Ah, es que Leo, es que si yo me voy aquí tengo menos tiempo. Y si yo me voy acá tengo más tiempo. Y bueno, ¿cuál es el problema? Si ya llevas 3 años perdiendo. ¿Cuál es el problema si ya llevas 5 años sin ser rentable esperar una semana más para tener una buena operación? ¿Cuál es el problema si ya pasaste 5 metodologías prestarle atención en esta? Y en esta metodología tratar de enfocarte y no preguntarte si el problema está en la metodología, sino que si el problema está en tu cabeza. Si tú logras aprender esto, obviamente que ahí vas a tener el resultado. Y que todo esto es parte de qué? Es parte de una construcción de tu propio programa, ¿sí? Recordemos que estas son reglas básicas, ¿sí? Reglas que hay que entender. Ah, Leo, es que yo esperaba, vamos a borrar otra vez los dibujos, yo esperaba que yo tenía este POI, Leo, pero yo lo refiné en 4 horas y en 4 horas se encontraba acá arriba. Y dense cuenta, ¿qué pasa con ese POI refinado? Dense cuenta la cantidad de pips que se perdieron y desde el 27 que tocó la zona hasta el 4 o 5 de noviembre ustedes pueden haber tomado a lo mejor otra entrada, supongamos, porque ya no sabían qué hacer, ustedes se quedaron esperando hasta arriba. Y dicen, ah, bueno, entonces como yo no quedo, bueno, ok, y llega a la zona y simplemente se lo lleva. ¿Por qué? Porque esa zona ya cumplió su función. La zona refinada solamente es un dinero mucho más refinado que te va a permitir llevar ese movimiento. Pero realmente la búsqueda es la zona macro, porque es la zona que te está frenando, eso es importante. Cuando ustedes logran frenar el precio, lo frenan por la zona importante, no la frenan por la zona chiquita. ¿Sí? Cuando ustedes ya son bajistas, que es lo que les estaba diciendo, cuando esto es bajista, ¿sí? El dinero no está buscando esa zona refinada en M15, ¿sí? Que justamente es la que te frena. El dinero estaba buscando la zona de H1, que era la macro que te frenó. Es lo que te estaba buscando. Y que de paso la tocó. Pero hay veces que esa zona chiquitita que ustedes tienen ahí, esta zona chiquita, no la toca. Esta zona se queda aquí. Y no te la toca. Porque no le interesa esa zona. Esa zona es más refinada que te va a servir a ti.
pero no le interesa. Entonces quitémonos de la cabeza ser refinados y empecemos a entender lógicas. Y eso es lo que yo les voy a explicar desde el día 1 hasta el día 100 que tengamos la metodología. Yo durante todo el programa no les voy a enseñar, de momento no les voy a enseñar cómo entrar. Yo les voy a enseñar a aprender a ustedes la lógica. ¿Por qué? Porque si ustedes ya logran aprender cómo ir de un punto A a un punto B, ya lo tienen todo. Si ustedes logran aprender que el mercado tiene que ir de acá a acá, pueden entrar con Fibonacci, EMAs, cruce de medias móviles, que Barack Obama me mete en la fundamental y me dice soy bajista. Bueno, yo le meto a esa alcista, porque yo ya sé que tiene que ir de un punto A a un punto B. ¿Sí? ¿Por qué las fundamentales no le hacen caso a la estructura? Porque falta algo. Las fundamentales tienen órdenes, tienen dinero. ¿A qué es la respuesta? ¿Qué falta? Ahí es donde está la respuesta y eso es lo que nos complementa aún más el desarrollo de toda esta metodología. Entonces, yo hoy voy a cerrar este video con el entendimiento de aprender a identificar extremos y decisionales. Les voy a mostrar un ejemplo más, en el cual ustedes van a aprender a desarrollar eso, ¿no? Que justamente esto es lo que yo quiero que vean. Quiero que ustedes vean este rompimiento. Yo sé que ese rompimiento no es válido, bien, pero identifiquen ustedes aquí. ¿Quién es el que genera el rompimiento? Ah, el decisional, ¿ok? El decisional es el que me rompe estructura. Pero no es como que yo agarro y borro el extremo, no, lo dejo. ¿Por qué? Porque si lo barre y me cega el extremo, pues yo tengo que buscar el extremo, ¿sí? Y dense cuenta que cuando refinan ese extremo, ese decisional y extremo, ustedes encuentran otros dos, bien, y quiero que identifiquen aquí. ¿Quién genera el rompimiento acá? ¿Quién genera este rompimiento? ¿El decisional o el extremo? El decisional. ¿Y esto para qué le sirvió? Para saber en ese refinamiento quién van a prestarle más atención. Prestarle más atención, no poner la operación. Yo le voy a prestar más atención al decisional, no de que voy a agarrar y tirar mi límite aquí. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, el decisional y el extremo me permiten a mí identificar y conocer, saber e identificarlo nuevamente aquí. Cuando ustedes vuelven a refinar el punto, bueno, ya no me deja retroceder más, pero cuando ustedes logran refinar ese punto, ustedes logran identificar, ok, ¿quién tiene el dinero? Porque yo sé que de este impulso, yo sé que todo este impulso, de todo ese impulso, yo sé que esto tiene dinero. Yo sé que todo eso tiene dinero. Y que eso es fuerte porque me rompe esta estructura, me hace un boss acá. Pero yo no sé cuál de las 20 zonas me va a funcionar. ¿Y yo cómo lo voy a saber? Bueno, de esa manera. Y lo mismo va con ese punto. Igualmente acá, ¿eh? Lo mismo va acá. Una vez que me rompe esto, todas estas zonas son trampa. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta llegar a una zona diaria. Hasta que el mercado llegue a algo diario. ¿Sí? Eso es muy importante. Y que también es lo mismo acá. Obviamente hay que ver la temporalidad, la estructura. ¿Sí? Hay que entender mucho eso. Yo no voy a agarrar y decir, ay, bueno, es que, ¿sabes qué? Yo me voy acá a H1 y si me barre eso, supongamos que ya te barrió esto, ay, no importa, yo me voy a agarrar esto. No, todas las zonas de H1 van a ser inválidas. Yo me tengo que ir a H4. Ah, no, dense cuenta que aquí rompe H1 y rompe H4. Entonces, si rompe esto, H1 y H4 es alcista. Entonces, yo me tengo que ir a diario. Ah, ok. Entonces, yo sé que el punto que me lo puede frenar a lo mejor es este, ¿no? Ah, pero démonos cuenta. Aquí esta tendencia es alcista. ¿De dónde es mi rango? Ah, mi rango es de acá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me rompe esta zona, no es para pensar y continuar ventas, sino que es más, desde ahora tengo que seguir buscando compras. Y es un desarrollo que ustedes tienen que ir aprendiendo durante todo el tiempo. Saber dónde somos alcistas, saber esa información, dense cuenta, la información de la estructura, cómo es importante, tanto lo que tenemos aquí, cuando vamos subiendo, obtenemos información más importante de lo que vamos teniendo atrás. Y eso lo vamos a ver, o lo vieron ustedes ya en el video de estructura, de alinear temporalidades. Entonces chicos, nos vemos en el próximo video y excelente trading.